Hola a todos chicos y chicas de tercero de la ESO. Este es el primer vídeo que subo al blog de la asignatura. Espero que vayan mejorando conforme vaya subiendo, ¿vale? Tal y como he comentado, se refiere a la unidad didáctica de la reacción química y ahora vamos a estudiar lo que es el mol, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es el mol en química? El mol es la unidad de cantidad de sustancia. ¿A qué me refiero yo con eso? Imaginaos que tengo un saco químico en el cual puedo meter multitud de cosas y dependiendo de lo que meta, así las puedo agrupar de una manera o de otra. Lo voy a poner con un ejemplo. Imaginaos que tengo este coche de aquí y en este coche puedo decir que dentro hay un volante que está compuesto por 4 ruedas, que está compuesto por 5 asientos o por 2 faros delanteros. Ahora bien, puedo agrupar diferentes cantidades de estos utensilios de aquí y ver cuántos coches me salen. Ese sería mi mol. Imaginaos, por ejemplo, que tengo 10 asientos. ¿Cuántos coches puedo ensamblar con 10 asientos? Empleo un factor de conversión que ya lo sabemos manejar. Y digo que por cada coche, que es lo que yo estoy buscando, por eso lo pongo arriba, hay 5 asientos. Lo pongo dividiendo porque así me lo quito. Recordad que aquí está multiplicando. 10 entre 5 igual a 2. Puedo ensamblar 2 coches completos, ¿vale? Es muy importante que pongáis aquí el apellido, porque fijaos la cantidad de cosas que hay dentro. Entonces, si yo simplemente pongo un 2, no sé si estoy hablando de coches, de volantes, de ruedas. Es muy importante, como digo, que yo vea de qué estoy hablando siempre. Por ejemplo, voy a trabajar con ruedas. ¿Cuántos coches puedo ensamblar con 10 ruedas? Bueno, pues factor de conversión. Las ruedas que están multiplicando las pongo aquí dividiendo y digo que un coche, que es lo que yo estoy buscando, está compuesto por 4 ruedas, ¿verdad? Entonces, rueda que multiplica y que divide, me queda 10 cuartos, que es lo mismo que decir 2,5 coches. Es decir, en este caso no puedo ensamblar un número entero, sino que puedo ensamblar 2 coches enteros y la mitad de otro. Puedo hacer incluso lo contrario, ¿vale? Puedo ver si yo estoy hablando de coches, por ejemplo, 5 coches. Por ejemplo, ¿cuántos faros tengo? Bueno, pues los coches que están multiplicando los pongo dividiendo y en este caso cada coche tiene 2 faros delanteros. 5 por 2, en total yo tendría 10 faros, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner volante. ¿Qué pasa si tengo 15 coches? Pues que yo tendría por cada coche, por cada coche tendría un volante. Por lo tanto, coche que multiplica y coche que divide, coche que se va, y me queda 15 por 1 y entre 1, 15 volantes. ¿Lo veis? Es decir, dentro de mi mol puedo meter muchas cosas y esta es una manera de agrupar cosas diferentes. Por eso siempre tengo que ver de qué estoy hablando y qué me sale, ¿vale? Bueno, pues ahora en lugar de coches vamos a hablar de moles propiamente dichos. Aquí tengo mi saco que va a ser mi mol. Es decir, el recipiente en el cual voy a meter sustancias químicas. Ya sabéis que las sustancias químicas pueden ser elementos o compuestos, átomos, moléculas o iones. Entonces, en este caso he seleccionado 2 moléculas para que veamos qué ocurre. Voy a meter en primer lugar moléculas de hidróxido de magnesio, que ya sabéis que esta es su fórmula, dentro del saco. El mol es un saco que tiene mucha capacidad. ¿Cuántas cosas caben dentro? Pues concretamente 6,023 por 10 a la 23. Esto es una barbaridad, esto es un número enorme. 1.000.000 de cosas es 10 elevado a 6. O sea, imaginaos, no estamos hablando ni de 10 a la 6, ni de 10 a la 12, sino de 10 a la 23. O sea, estos son trillones y trillones de moléculas. Pensad que las moléculas son entes muy pequeñitos y mi mol va a ser un saco grande. Entonces yo voy a meter moléculas en mi mol. Imaginaos que voy a llenar un mol completo. Primero voy a hablar de
como ya he dicho, hidróxido de magnesio. Voy a ver cuántas moléculas caben en un mol de hidróxido de magnesio. Bueno, pues yo tengo un mol, ¿vale? Y ahora, si lo lleno completo, yo sé que en un mol caben todas estas moléculas. 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Una bestialidad. Mol que multiplica, mol que divide, voy a tener 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, en lugar de estar hablando de coches, de volantes, de asientos, ya estoy hablando de moléculas. Ahora bien, si tengo un mol de moléculas, a lo mejor me interesa fijarme no en la molécula completa, sino en ver cuánta cantidad de átomos de magnesio tengo dentro del saco. Antes de fijarme en el saco, que tiene muchas cosas, me fijo en mi molécula. Esta es la molécula de dihidróxido de magnesio. ¿Cuántos átomos de magnesio hay en una molécula? Bueno, pues uno solo. Este es mi átomo de magnesio, ¿lo veis? Este de gris. Por lo tanto, si en una molécula tengo un átomo de magnesio, en todo este saco en el cual caben estas moléculas de hidróxido de magnesio, ¿cuántos átomos de magnesio hay? Pues fijaos, voy a continuar con mi factor de conversión. Si tengo moléculas y quiero átomos de magnesio, lo que quiero siempre lo pongo arriba. Luego entonces, sé que hay un átomo de magnesio por cada molécula de hidróxido de magnesio que tengo. ¿Por qué la pongo abajo? Bueno, pues porque tal y como veis, la tenía aquí arriba. Luego entonces, moléculas de hidróxido de magnesio que multiplica y que divide se va. ¿Y qué me queda? Me quedan átomos de magnesio, que es lo que yo quiero. Evidentemente, si por cada molécula hay un átomo de magnesio, pues el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Lo veis? Vamos a hacer ahora el cálculo, pero en lugar de hablando de magnesio, por ejemplo, me voy a fijar cuántos átomos de oxígeno habría en este caso. Empezamos por el principio. Digo que tengo un mol. ¿Vale? En un mol de hidróxido de magnesio, ¿cuántas moléculas de hidróxido de magnesio hay? Pues igual que antes, 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Eso en cada mol. Ya no tengo moles. Ahora mismo lo que tengo son moléculas de hidróxido de magnesio. Y ahora lo que tengo que pasar es de moléculas a átomos de oxígeno, que es lo que yo quiero. Como lo que yo quiero son átomos de oxígeno, los pongo arriba. Y abajo, como lo que me quiero quitar son moléculas de hidróxido de magnesio, pues lo pongo abajo. Y ahora me fijo en mi dibujo y digo, vamos a ver, por cada molécula de hidróxido de magnesio que está aquí, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Pues estos azules son 2. Luego entonces, por cada molécula tengo 2 átomos de oxígeno, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso voy a tener justo el doble. Las moléculas con las moléculas se van y me queda 2 por 6,023, que eso me sale 12,046 por 10 a la 23. ¿Qué? Pues átomos de oxígeno. ¿Lo veis? Es decir, yo sabiendo qué cantidad tengo del saco lleno y de qué, puedo ver qué cantidad de cosas lo integran, igual que me pasaba con el coche y los volantes, los asientos, los faros, pero aquí con moléculas y con átomos. Por eso es tan importante, como digo, que pongáis siempre de qué estáis hablando, si de átomos o de moléculas, porque hay veces que sale la misma cantidad, pero hay veces que no. Siempre tenemos que identificar de lo que estamos hablando.
Bueno, pues se me ha hecho de noche, he tenido que encender la luz. Ahora lo que quiero es ver si lo habéis entendido. Para eso vais a calcular cuántas moléculas de cloruro sódico, de sal común, tengo en 4 moles, es decir, en 4 sacos como este, ¿vale? Para ello, para hacer el cálculo, en lugar de partir de 1 mol, como hemos hecho antes, vais a partir del dato de 4 moles. Pero por lo demás, los factores de conversión son exactamente igual. Entonces, además de calcular cuántas moléculas de cloruro sódico tengo, vais a calcular también cuántos átomos de cloro hay, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Además de calcular cuánta cantidad de partículas, moléculas, átomos, etcétera, tengo dentro de mi saco, también puedo calcular cuánto pesa. Mejor dicho, qué masa tiene, qué masa hay en ese mol o en esa cantidad de moles. Para ello, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bueno, pues la fórmula estrella que vais a utilizar de aquí hasta que, por lo menos, curséis segundo de bachillerato, va a ser la siguiente. Los moles, que es esta n, normalmente en química los moles se les representa con una n minúscula, se calculan como la masa dividido entre la masa molar. Para eso es necesario que entendáis qué es cada uno de estos términos. La masa, pues es masa, se mide en gramos o si estoy hablando del sistema internacional en kilogramos. Los moles son mis sacos que contienen una cierta cantidad de sustancia. Y por último, ¿qué es la masa molar? Bueno, pues es la masa de un mol. Es decir, lo que pesaría, la cantidad de gramos que yo tengo en uno de estos sacos. ¿De qué depende qué cantidad de masa tenga? Bueno, pues depende ni más ni menos de lo que haya dentro. No es lo mismo que yo un saco lo llene con 6,023 por 10 a la 23 pelotas de ping-pong, que sabéis que son bastante livianas, que yo las llene, por ejemplo, con 6,023 por 10 a la 23, por ejemplo, lingotes de oro, que son muy pesados. Entonces, va a depender de lo que yo tenga dentro. Bien, ¿cómo calculo yo la masa molecular de una molécula? Pues me fijo en su fórmula, por eso es tan importante que sepáis formular bien, porque esto es como el carnet de identidad, lo que me va a decir cómo es mi sustancia. Si yo me fijo en el dióxido de magnesio, veréis que está formado por un átomo de magnesio, por 2 átomos de oxígeno y por 2 átomos de hidrógeno, ¿vale? En la tabla periódica sabéis que además de tener la Z, que era el número atómico, lo que me dice qué cantidad de protones tengo, sabéis que había un dato que era el número máximo. Eso lo que me dice es la masa de un átomo. ¿Os acordáis de temas anteriores? Bueno, pues en el caso del oxígeno sabéis que esa masa es 16. Para el hidrógeno, si miráis en la tabla periódica, vale 1. Y para el magnesio, que lo tengo aquí, vale 24,31. Pues eso es lo que pesa cada uno de los átomos si expreso esta cantidad en unidades de masa atómica. ¿Os acordáis? Bien, esto yo creo que ya lo hemos hecho en clase. ¿Cómo calculo la masa molar de una determinada sustancia? Si yo sumo todas estas cantidades, al 16 lo tengo que multiplicar por 2, porque tengo 2 átomos de oxígeno. Y al 1, que es la masa del hidrógeno, también lo tengo que multiplicar por 2, porque tengo 2 átomos de hidrógeno. Lo que me sale es, vamos a ver, en este caso sería 16 por 2 son 32, más 2 son 34, más 24,31. Me sale que para el caso de el hidróxido de magnesio, la masa de una molécula es 58,31 UMAS, unidades de masa atómica. Sin embargo, fijaos qué propiedad tan genial. Lo que pesa un mol lleno de átomos de hidróxido de magnesio va a ser esta misma cantidad, pero expresada en gramos, ¿vale? Repito, la masa de un saco entero lleno de la sustancia que yo considere
va a ser este mismo número, pero expresado en gramos. Y repito cómo se calcula. Tengo que tener como dato las masas atómicas de los elementos que forman mi molécula y lo que hago es sumarla en función de esa fórmula. Como de magnesio tengo 1, pues 24,31, de oxígeno tengo 2, pues 16 por 2 que sale 32, y de hidrógeno que tengo 2, pues 2 por 1, ¿vale? En ese caso, yo ya tengo cuánto vale la masa molar. Bueno, pues es tan fácil que si yo quiero saber qué masa hay en un mol de hidróxido de magnesio, despejo la masa de aquí. Recordad que si los moles son iguales a la masa entre la masa molar, la masa es igual a los moles por la masa molar. Estos son mates. Es decir, si yo tengo un mol, N vale 1 por la masa molar del hidróxido de magnesio, que es 58,31, un mol lleno, todo él, de hidróxido de magnesio pesa 58,31 gramos. Pues fijaos que para la cantidad de moléculas que tiene no es una cantidad muy grande, ¿verdad? Si en lugar de tener un mol tuviera 4, pues aquí en lugar de poner 1 pongo 4. Si en lugar de eso tuviera 10, pues un 10. Y así sucesivamente, ¿vale? Si tuviera otra sustancia, y eso lo vais a hacer vosotros, lo que hago es considerar las masas atómicas de los elementos que la forman. Para el cloruro sódico, como está formado por un átomo de cloro y uno de sodio, me fijo en sus masas atómicas que están en la tabla periódica. Os vais a fijar que el cloro tiene una masa atómica de 35,5, mientras que el sodio creo que es 23. Sí, 23, ¿vale? Luego entonces, la masa molecular, es decir, lo que pesa una molécula, sería 35,5 más 23, porque tengo uno de cada, y entonces me sale, si sumo, 8 y 3 y 2, 5, 58,5 U más. Si en lugar de fijarme en lo que tiene la molécula de masa, me fijo en la masa de un mol, es esta misma cantidad, pero en gramos. Y finalmente con este dato es el que yo metería aquí en esta expresión para ver la masa, por ejemplo, de un mol de cloruro sódico, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos estudiado en profundidad todo acerca de los moles, pues todas las partículas que caben dentro, en este caso vuelvo a recordar que vienen dadas por esta cantidad, 6,023 por 10 a la 23, y cuando hablo de este número pueden ser átomos, moléculas, lo que sea, pero siempre esta cantidad, 6,023 por 10 a la 23. Este N sub A que aparece aquí hace referencia al retrato de este científico que está presidiendo la lección, que es Avogadro. Avogadro fue el que llegó a la conclusión de que esta era la cantidad de partículas que cabían en mi saco químico. Por eso a esta cantidad se le llama número de Avogadro, ¿vale? Avogadro, A-V-O-G-A-D-R-O, Avogadro. Bueno, ¿y por qué es tan importante el mole en química? ¿Por qué le estamos dedicando una lección? Porque de la misma manera que ciertas recetas de cocina se llevan a cabo, tal y como tenéis aquí, como la famosa receta del bizcocho de yogur, que tiene una pintaza tremenda, se realiza utilizando medidas o vasitos, es decir, voy a utilizar, pues, no sé, en este caso concreto, pues, un vasito de yogur, un vasito de aceite de oliva, 2 vasitos de azúcar, 3 vasitos de harina, es decir, los ingredientes los tengo que poner en función de una medida concreta llamada vasito. En mi caso, mi receta de cocina, que va a ser la reacción química, es decir, el proceso mediante el cual unas sustancias se transforman en otras, mi medida va a ser el mol. Dependiendo de la receta que tenga, voy a utilizar una cantidad u otra de los diferentes ingredientes, pero siempre hablando de vasitos, pues con las reacciones químicas pasa igual. Unas reacciones u otras tendrán diferentes medidas, diferente número de moles de cada una, pero siempre hablando de moles, ¿vale? De ahí que sea tan importante. Bueno, pues aquí hemos acabado la lección de hoy.
el próximo día en clase, la comentamos entre todos y hacemos ejercicios, ¿ok? Venga, que descanséis. Hasta mañana.